Capítulo 15. Antipas. Herodes había soñado con hacer de Séforis su capital, modificándola, transformándola en una gran ciudad helénica. Pero entonces vinieron los sublevados y después los romanos, y toda esa destrucción. Herodes odiaba la destrucción. Así que su corte a veces estaba en Séforis, otras veces en la fortaleza que había construido en Perea, y otras veces bajaba hasta Jerusalén o subía hasta Cesarea del Mar. Esa actividad trashumante le llamaba bastante la atención a José, que cuando fue comisionado a la corte de Herodes, supuso iba a estar a un paso de su casa, con vistas ocasionales a algún lugar de la costa del mar de Galilea. Pero no, el asunto era de estar aquí e ir para allá y volver para acullá y otra vez volver a moverse en alguna dirección. Tanto el tío como su cuñado le habían aconsejado que llevara unos pocos hombres de la guardia, especialmente confiables y con habilidades diferentes entre sí, pero con particular cuidado de que no fueran los de aspecto más amenazante y realmente pocos. Con Herodes era fundamental no parecer un peligro. José pensó mucho mientras estuvo en la corte. Rara vez le hablaban y él prefería ver lo que todos hacían y decían, tomar nota mental y a veces hasta por escrito de lo que estaba ocurriendo. Pero al margen de lo que tenía que ver con los negocios, las compras de tierras, materiales para la construcción y todas esas cosas para la nueva ciudad, José se dedicó a observar el carácter de las personas. ¿Por qué esta persona es sincera y aquella es mentirosa? ¿Por qué esta persona es valiente y no cobarde? ¿Por qué esta persona es astuta y aquella tonta? ¿Y por qué esta persona es prudente mientras que otras se precipitan de cabeza a los riesgos sin medir las consecuencias? Llegó a la conclusión de que no tenía que ver con sus padres. Muchas veces los hijos y los padres se parecían, y muchas otras eran totalmente diferentes. Tampoco la educación parecía explicarlo. Personas que recibían la misma educación reaccionaban de manera completamente diferente. Él conjeturaba que las distintas personalidades debían estar causadas por la forma en que el niño se entendía con sus hermanos o con sus compañeros de juego. Pero tampoco estaba cierto de eso. En cualquier caso, Herodes era un hombre inseguro, que intentaba compensar eso con gran ostentación de riqueza. El movimiento constante de la corte suponía el traslado de telas finas, muebles caros, joyas, armamentos y montañas de cosas. Era un hombre inteligente y tenía muy buen tino para los negocios inmobiliarios. No solamente poseía tierras de las que sacaba un excelente resultado en su provincia, que en forma constante hacía transacciones con tierras en Siria, en Rodas, en Tracia y hasta Roma y más allá. Su buen juicio se nublaba todo el tiempo, sin embargo, ya que veía conspiraciones en su contra por doquier. Una y otra vez aparecían en su boca, cuando estaba borracho, desafíos al fantasma de su padre. Le decía que iba a construir cosas más grandiosas que el templo, cosas que quedarían para los siglos, hasta que el mar se convirtiera en tierra y la tierra se convirtiese en mar. Mas cuando estaba catastróficamente borracho, lloraba y se escondía detrás del trono, temiendo que el fantasma de su padre volviese de la tumba para matarlos a él y a los hermanos que habían sobrevivido el reinado de terror de Herodes el Grande. Antipas se había casado con la hija de un rey nabateo, buscando tener algún contrapeso con Roma y al mismo tiempo una ruta de escape, en caso de necesitarla. Pero desde hacía muchos años él y su esposa habitaban lugares diferentes. Ella no viajaba con la corte, permanecía en Séforis. Todas las voces recalcaban que en realidad era una mujer muy cauta y muy casta en su conducta,
Herodes, por su lado, traía mujeres nabateas a la corte, las hacía vestir como su esposa y después las humillaba públicamente. Se supone que después las llevaría por sexo a sus habitaciones, pero lo que hacía era pagarles para que se fueran en silencio. Él fomentaba la creencia de que se trataba de prostitutas, pero nadie había confirmado nunca que tuviera relaciones sexuales con ellas. En las noches más oscuras a veces llegaban otras mujeres encerradas en carruajes herméticos hasta la corte. Conversando con una sirvienta, José había averiguado que Herodes requería prostitutas que se parecieran mucho a su cuñada, Herodías, la esposa de el otro Herodes, el segundo. Herodes había hecho construir una fortaleza en Perea, en un pueblo llamado Bedaram, y hacía que llamaran al lugar Julia, como la hija del emperador. El rey de Nabatea no estaba muy conforme con cómo Herodes trataba a su hija, y una fortaleza ubicada en ese lugar parecía una buena forma de recordarle que él era quien contaba con el apoyo de Roma. Fue una edificación muy complicada. Muchos de los constructores que habían trabajado en la restauración de Séforis tenían temor de exponerse a la ira de los nabateos y no confiaban en el poder de Herodes para defenderlos. Para colmo de males, cuando estaban terminando, un pequeño terremoto había rajado la muralla, por lo cual se necesitaban más materiales de construcción y otros insumos. Un día José encontró que Herodes estaba muy enojado por suministros que no eran adecuados y pensó que podría tal vez interesarse en comprar maderas a su hermano. Cuando le sugirió eso al tetrarca, éste lo miró como si lo notase por primera vez, cosa que efectivamente no era cierta, ya que siempre había hecho un gran esfuerzo para fingir que no estaba ahí. Hacerlo implicaba reconocer la presencia de un espía de Anás dentro de su corte. ¿Quién dices que es tu hermano? Mi hermano es Santiago de Nazaret, que ha estado vendiendo maderas a los constructores de Séforis y también ya tiene algunos compromisos firmados que van a tener que ver con la construcción de su ciudad nueva. Y así Santiago fue invitado a la corte de Herodes. Una vez llegado, el tetrarca no le dirigió la palabra, lo miró desde lejos, hizo un gesto a algún secretario, quien combinó con el carpintero una compra por un precio que, si bien no era el que éste esperaba, tampoco era ruinoso. Es claro que incluía en el cálculo abonar también un dinero que el secretario indebidamente reclamaba para sí. Pasaron varios días y los negocios se concretaron. En cierta ocasión, en forma inesperada, durante un banquete que tuvo lugar justamente en Julia, Herodes se dio súbitamente vuelta hacia José y le dijo: ¿De dónde me dijiste que era tu familia? Santiago vive en Nazaret desde que volvimos a estas tierras. ¿Y dónde nacieron? Mis dos hermanos mayores nacieron en Belén y los demás hermanos nacimos en Alejandría. O sea que tus padres son de Judea. Mi padre, José, era de Judea, pero mi madre nació en Galilea, en Nazaret, pueblo que, según me dijeron, ya no existe más. Exactamente, un terremoto bastante importante y una colina que se desmoronó, cayendo casi completa sobre el poblado. Los que sobrevivieron se fueron a vivir a Séforis. Vino bien porque fue después de la destrucción de esa ciudad. Y comenzó a extenderse hablando de los caminos que pasaban por Séforis, y Nazaret y las confusiones que se generan una y otra vez al respecto. Continuó preguntando: ¿y por qué fueron a vivir a Nazaret? Mi padre murió en Egipto. Después de eso, nuestro tío José nos compró unas tierras allí. Hombre generoso y obviamente acaudalado. ¿Quién es? José de Arimatea, el decurión de la minería. Ah, o sea que tú eres de la casa de David. Lo dijo en forma pausada y casi amenazante, mientras pensaba: ¿por qué Anás le enviaba a un espía que tenía pretensiones de sangre al trono de toda Judea? ¿Y por qué su jefe de espías no le había dicho nada?
A la mañana nombraría uno nuevo y le haría ganarse el cargo con la sangre de su predecesor. Y seguía elucubrando. Y se preguntaba si acaso José de Arimatea estaba jugando con Anás. Y si ambos estaban conspirando para matarlo, tal vez en acuerdo con el prefecto, para que la provincia romana de Judea abarcase todos sus dominios, o tal vez estaban en combinación con Filipo. Buscando cambiar el tema para que no se notase su preocupación, se le ocurrió decirle a José: el primer hijo de mi padre, Antípater, tenía una casa en la colina en lo alto de Nazaret. Era muy parecido a tu hermano Santiago. Vaya uno a saber. Capítulo 16. El lago. Jesús y Lázaro, como habían planeado, se fueron unos días por ahí. Esta vez, para evitar ser acompañados, aprovecharon cuando Dimas se había ido, con permiso de Jesús, a visitar a su madre. Ambos decidieron ir a la costa del mar de Galilea. Buscaron un lugar apartado y allí se quedaron, compartiendo la tarde, la noche, la mañana, de nuevo la tarde, de nuevo la noche y la mañana siguiente. Durante el día eran risas y juegos y planes, y a la noche era abrigarse y hacer un fuego, porque ese mes estaba resultando mucho más frío de lo que solía ser esa parte inicial del invierno. El momento favorito de Lázaro era despertarse temprano, verificar que Jesús estaba bien tapado y sentarse a verlo dormir, esperando el momento en que abriera los ojos. Me encanta abrirme al día y ver que me estás mirando, es algo que podría disfrutar toda mi vida, dijo el segundo al recordarse. Y ambos reían y desayunaban pan y queso y cebollas y tomaban agua y un poco de vino, porque de ese les quedaba muy poco. Ambos sabían que volverían, pero en realidad no sabían cuántos días iban a quedarse. Y aunque les quedaba pan y cebolla, ya no tenían vino. Así que ambos preferían volver y hacer algún otro plan para dentro de unas semanas. Tal vez otro viaje a Jericó. Al mediodía estaban tirados sobre la hierba, bajo un árbol, tomados de la mano, y de pronto Jesús se irguió, lo besó y lo desafió a una carrera por la costa del lago, que como siempre terminó ganando Lázaro. Era considerablemente más alto que Jesús y tenía una figura en general desgarbada, con unas piernas larguísimas, que a los efectos de correr le venía de perillas. Volvieron a disfrutarse entre los arbustos cerca del agua y después se sentaron, sonriendo en la orilla, inventándose los diálogos de unos pescadores que laboraban en una barca que apenas se divisaba en el horizonte. En cierto momento Lázaro se puso en pie y caminó alejándose. Jesús se dio cuenta que algo le preocupaba. Preguntó y el mayor le dijo que se acercaba la fecha de su boda. Siempre supe que iba a llegar y ahora más ya soy la cabeza de la familia, pero tengo miedo de no servir para eso. No te preocupes, seguro que servirás. No me entiendes. Y por otro lado, no quiero hablar demasiado de eso contigo. A mí no me molesta si estás con una mujer. No quiero hablarlo contigo porque tú estás casado con mi hermana y eres el padre de mi sobrina. Jesús se rió y a continuación dijo: hay que cumplir el mandato de multiplicarse. Lo sé, pero no sé. Yo siento que estaría mintiéndole. No tienes por qué mentir nada. Tienes que ser cuidadoso, tienes que ser atento, tienes que satisfacer sus necesidades. Y con eso va a vivir mucho más feliz que la mayor parte de las mujeres en cualquier lugar que no sea Alejandría. Siempre vuelve a Alejandría, dijo Lázaro, haciendo como si le explicara a un tercero imaginario. Ay, si estuviéramos los dos en Alejandría y si tuviéramos una casa con estanque en el que juegan peces rojos y dorados y tuviéramos una barca para bajar por el Nilo durante la inundación, comiendo frutas y descansando desnudos en cubierta, dijo Jesús con voz ensoñada. Lázaro rió pensando que seguramente Jesús exageraba y que no podía existir un lugar como el Egipto del que siempre le estaba hablando. Continuó. Por favor, no quiero entrar en detalles porque Esther es mi hermana, pero ¿cómo haces?
Tú te refieres a cómo hago para tener relaciones carnales con ella. Sí. Bueno, pues me pongo así. Y dejó de hablar para ponerse atrás de Lázaro, empezando a acariciarle el cuello hasta que éste lo interrumpió. No me entiendes. Yo, si estoy con una mujer, no se me para. A ver, Lázaro, cuando yo no estoy aquí y no hay nadie más aquí, ¿nunca se te para a solas? Sí, pero estoy pensando en un hombre. Justamente de eso es de lo que se trata. Te pones detrás, no la miras de frente y te imaginas que es un hombre. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Una mujer nunca tendrá la belleza del cuerpo de un hombre. Eso tampoco, por supuesto, pero no sé si podré. Haz como te he dicho. Hazlo tarde en la noche, con poca luz. Recuerda no tomar demasiado antes de hacerlo, porque de lo contrario puedes no funcionar adecuadamente. Y ambos se rieron mucho con el recuerdo de lo que les había pasado unos días atrás. Pasaron allí esa noche y a la mañana siguiente empacaron para regresar hacia Betania. En el camino la conversación volvió, como tantas veces, a girar sobre las experiencias del viaje de Jesús. Este se sorprendía como al principio, cuando recién se conocieron, todo giraba en torno a las opiniones que tenía Lázaro sobre los cantores del templo y los estilos musicales, pero ahora cada vez más la conversación se orientaba a los temas que giraban en torno a él. Lázaro empezó a mirar el camino cabizbajo. Jesús sintió como tragaba saliva varias veces mientras le contaba de Adriana. Entiendo, dijo Lázaro, que cuando estás a tanta distancia no tiene sentido que no puedas pasar bien con otra persona, pero por favor, cuando ocurra, no me lo cuentes. Lázaro, estamos rompiendo con las prohibiciones más estúpidas de nuestra sociedad. Deberíamos poder ver más allá de otras prohibiciones y entender que uno puede estar con muchas personas, incluso amar a muchas personas, sin que eso vaya en menoscabo de mi amor por ti. Yo quisiera que fuéramos un matrimonio, que viviéramos en la misma casa, tuviéramos hijos y que envejeciéramos juntos, dijo el de Betania. Y yo querría que además tengamos mucho dinero y entonces podríamos tener cada uno un montón de concubinos. Eso le contestó el viajero. Y se rieron, pero Jesús lo hizo con alegría y Lázaro con resignación.